Muy bien, pues sí, tenemos el libro de Marcos y os animo a sacar vuestras Biblias en el capítulo 1 de Marcos y el versículo 21. Yo, como soy ya persona mayor, ya empiezo a usar Biblias con letra grande. Esto es lo que tiene la edad. Bueno, Marcos 1, 21. Y entraron en Capernaum y entraron en Capernaum y los días de reposo. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Y él le dijo: «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: «Quiero, sé limpio». Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos». Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bueno, el título de este mensaje podía ser: «Un día normal en la vida de Jesús». Y dices tú: pues vaya día normal, no paró. O sea, desde que se levantó por la mañana, sanidades, predicando, echando demonios. ¿Cuánto alivio trajo Jesús? ¿Cuánta bendición? Hay un humorista, un cómico, que me gusta mucho, y a vosotros también conocéis, que tengo por ahí una fotillo de él, que se llama Robin Williams. Robin Williams lo conocéis, y tristemente se hizo famoso porque... Aquí está la foto. Ya lo conocéis, ¿verdad? No, ya con mi inglés es difícil que lo supierais. Este hombre era un tío encantador, aparte de muy gracioso. En la guerra del Golfo fue a las tropas a animarles, hizo varias películas maravillosas, y él dijo que se hizo cómico porque quería ayudar a la gente a no tener miedo. Quería ayudar a la gente a no tener miedo. Y claro, la verdad es que hizo mucho bien a mucha gente. Pero una cosa es distraerte y otra cosa es solucionar tus problemas de raíz. Y Jesús vino a solucionar problemas. Mirad, Jesús es el Rey. Y Él es la cabeza del reino de Dios. Y en medio de una oscuridad tan grande, cuando Jesús llega a Galilea, empezó a iluminar todo. Bueno, perdonad que me voy a dirigir ahora a los más jóvenes de la iglesia. Los mayores no van a saber de qué les estoy hablando. Pero hay un juego que se llama Among Us.
y ahora todos los niños seguro que han pegado un salto, ¿eh, papás? Estaban distraídos, pero ahora han dicho, Julio ha dicho Among Us. Los que habéis jugado a Among Us, y en Fusión hemos jugado bastante a Among Us, sabéis que hay un mapa donde todo está a oscuras cuando se va la luz y solo se ilumina la zona que está alrededor de ti, en Among Us, ¿a que sí? Bueno, Jesús, cuando vino a Galilea, un sitio de tanta oscuridad espiritual, a su alrededor trajo luz, trajo sanidades a gente enferma, trajo liberación a gente que estaba oprimida por el diablo y trajo revelación, porque Jesús decía, yo he venido a predicar. O sea, y mira, los milagros son importantes, pero todavía más importante es que yo he venido a traer revelación, sanidad, liberación y revelación, que eso es lo que trajo Jesús. Pero fijaos, lo que pasó en Galilea hace 2000 años, que es que llegó a Jesús y la gente se le echaba encima, buscando sanidad, buscando liberación, todo esto fue una manifestación local de lo que el reino de Dios ha sido. Es decir, fue una manifestación muy pequeña de lo que un día será el reino de Dios cuando se manifieste plenamente. ¿Ok? Galilea era un lugar de profunda oscuridad espiritual, ignorancia, demonios por todas partes, gente poseída. Dices tú, pero ¿de dónde han salido tanta gente oprimida por el diablo? Y mucha gente enferma, muchísima gente enferma. Los judíos tenían un dicho que decían, si tú quieres buscar a Dios, ve a Jerusalén. Pero si quieres hacerte rico, vete a Galilea. Y eso es lo bueno que decían. Si quieres hacerte rico, vete a Galilea. Ahora, si quieres buscar a Dios, ve a Jerusalén. Ahí está el templo, ahí están los grandes maestros de Israel. Pero mirad, también los judíos tenían otro dicho. A Galilea la llamaban Galilea de los gentiles. Esto es un desprecio muy grande. Galilea de los gentiles. De hecho, algunos rabinos, y eran bastante más radicales, decían, en un juicio no admitas el testimonio de una mujer, de un gentil o de un perro. Telita, ¿eh? Bueno, por cierto, paréntesis, Jesús tenía a mujeres discípulos entre ellos. O sea, Jesús tenía mujeres que eran discípulas de él, lo cual era un trastoque total. Jesús también sanó a gentiles. Y el evangelio comenzó a extenderse inmediatamente a los gentiles, cosa que los judíos no entendían. Así que mirad con qué desprecio hablaban los judíos de Galilea. Galilea de los gentiles, pero eso es lo peor de lo peor. Bueno, pues Jesús fue a Galilea. Y la verdad es que Galilea era un sitio muy alejado de Dios. Allí solo había oscuridad, desesperación. Por cierto, había mucha religión. Había religión, pero también había oscuridad espiritual. ¿Cómo se come eso? Y Jesucristo se metió de lleno en el lugar más oscuro. El lugar más distante, más lejano de Dios, ahí se metió Jesús. Y esto es un desafío para nosotros. Por un lado nos enseña que Dios está cercano de aquellos que más le necesitan. Que Dios no tiene ningún temor de acercarse a la gente más pecadora y lo peor que hay, porque son los que más le necesitan. A veces se lo echaban en cara a Jesús, dice, pero tú ¿qué haces con esta gentuza? Y Jesús le respondía, es que la gente enferma necesita al médico, y el médico necesita a la gente enferma. Es decir, si no necesitaran a un médico, ¿qué hago yo aquí? Y Jesús es el médico. Pero también tiene otro mensaje para nosotros. Nosotros, la Iglesia, los discípulos de Jesús, tenemos que ir a las Galileas que hay en este mundo. Y tenemos que ir a las Galileas que hay en este mundo para acercarnos a donde más necesidad hay. Aunque ese sitio sea una cloaca apestosa o un sitio peligroso. Yo recuerdo con mucha vergüenza, y lo voy a decir porque esto no es una historia que me ponga a mí en buen lugar. Hace años salimos a evangelizar a la calle y a mí me tocó de compañero un hermano que estaba estudiando en Sefobán que se llama Domingo.
y fuimos a un barrio súper peligroso. Una zona de Hortaleza bastante peligrosa con muchas viviendas ocupadas. Y había un grupo de gente haciendo una hoguera y un tipo era un tipo que tenía una pinta malísima, con el pelo largo y sin camiseta, muy chulo él ahí. Y Domingo se acercó a hablarle con él de Jesús. Y yo me asusté. Y yo dije, yo ahí no me meto, pero Domingo tiró para adelante y yo digo, madre mía, madre mía. Tenemos que ir a aquellos lugares donde más necesidad hay, porque Jesús nos dio el ejemplo para ir a esos sitios. ¿Cuál es la Galilea más cercana a ti? Bueno, Jesús nos ha empujado a Internet en estos días, y de hecho aquí estamos en Internet. No es lo ideal, no es lo que nos hace más felices, pero mira, aquí estamos llevando el mensaje de Jesús y las buenas noticias a este sitio que es Internet, donde muchos cristianos pues preferían estar el domingo en la iglesia. Así que bendito sea Dios, en su soberanía Él nos ha llevado aquí. Pero también vemos aquí algo más. Mirad, en este día de Jesús, Jesús como rey trajo mucha liberación. Mirad si vais al versículo 15, veis que se dice ahí, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto era lo que predicaba Jesús. Oye, que el reino de Dios ha llegado. ¿Y en qué se nota que el reino de Dios ha llegado? Pues se nota que en la presencia de Dios, aquellos espíritus inmundos huían despavoridos. Allí donde el diablo había traído miseria y sufrimiento, Jesús traía sanidad y traía la presencia de Dios con él. Jesús era, como decía antes con lo del Among Us, ¿no? Ese círculo de luz que se manifestaba en esa zona tan oscura que era Galilea. Y quiero hablar de esto, porque en el texto que hemos leído hoy aparecen varias veces personas endemoniadas. Y se habla de conversaciones que Jesús tuvo con espíritus inmundos. Tremendo. Mirad, hay algunos que afirman que antes de la primera venida hubo gran actividad demoníaca porque el mundo espiritual se conmovía y se revolvía ante la presencia de Jesús. Yo creo que eso es cierto, pero en mi opinión, esto es mi opinión, yo creo que simplemente conforme la gente más se aleja de Dios, más lugar ceden al diablo. Hay una especie de escalera que va hacia abajo, ¿no? Y que empieza con pequeños actos de desobediencia a Dios, pequeñas travesuras, aparentemente inocentes, pero en esa escalera de miseria y de pecado hay escalones más y más bajos. Y hay un punto donde la gente cede terreno al diablo en pequeñas cosas, en grandes cosas, y hay un punto en el que la gente cede tanto terreno al diablo que el diablo se apodera de todo. El diablo se apodera de todo. Y dice la Escritura en Juan capítulo 10, versículo 10, que tenéis el texto ahí, Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero mirad, el ladrón, ¿quién es el ladrón? El ladrón es el usurpador, el diablo. ¿Y a qué viene? Y que viene a tres cosas. A hurtar, a matar y a destruir. A veces en los chistes la gente pone al diablo como alguien divertido, ¿no? Que te soborna con pequeños placeres. Pero el diablo es un destructor. El diablo lo que quiere es arruinarte la vida. Arruinarte la vida y arruinar la vida de tu familia. Y que seáis unos desgraciados. Y que solo haya miseria, pobreza, oscuridad espiritual, desesperación, adicciones y todo lo peor. La maldad del diablo no conoce límites. Y él viene a causar la ruina. Y si le das un poquito de lugar al diablo, él lo va a tomar. Hay una expresión en la Biblia, en Efesios 4:27, que dice, no deis lugar al diablo. Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. ¿Sabéis cómo? Bueno, el contexto de ese versículo es que si el enfado
se apodera de ti, el enojo, la ira se apodera de ti, si la lujuria, el deseo, la sensualidad te controlan, si pierdes el dominio propio, si el favoritismo en la iglesia, los partiditos en la iglesia, las pequeñas enemistades, las pullitas, los desprecios, la superioridad, se apoderan, estamos dando lugar al diablo. Y mirad, no hay un terreno neutro. La gente no es, no, yo no soy creyente, pero no hay un terreno neutro. Jesús lo dijo bien claro. El que no le pertenece a él es esclavo del pecado y esclavo del diablo. No hay un terreno de seguridad. No, el diablo es un usurpador. Y si no hay nadie al control de tu vida, ese trono lo va a ocupar el diablo y se va a sentar rápidamente en ese trono y va a traer toda la ruina que sea capaz y toda la maldición que sea capaz. Así que nunca pierdas el control. No des lugar al diablo. No seas como esos hombres y mujeres endemoniados que habían cedido el control al mayor tirano de la historia. Cede el control de tu vida a Jesucristo. Que Él ponga orden en tu mente. Que Él ponga orden en tus pasiones, en tus emociones. Y te digo una cosa. Y si el vicio, si has perdido el control de tu vida, si eres incapaz de recuperar el control, haz como el leproso que hizo al final. ¿Qué hizo al final el leproso? Señor, límpiame, límpiame. Yo clamo a ti, límpiame, Señor. Límpiame. Toma tú el control de mi vida. Puedes clamar al Señor. Hay gente he conocido gente que me ha dicho, mira, estoy tan atado a la pornografía, estoy tan encadenado a la pornografía que soy incapaz de orar. Conocí a un chico así. En un campamento, una noche vino a hablar conmigo y me pidió, no entendía bien lo que me decía, me estaba hablando de cosas, saltaba de un tema a otro, así que al final, ¿qué te pasa? No, que ores por mí, y oré por él y dice, no quiero eso, no quiero, entonces, ¿qué quieres? Me dice, mira, estoy tan atado a la pornografía que soy incapaz de levantar mi vista a Dios y de orar. Así que me pidió, aquello me rompió el corazón. Me dijo, mira, yo lo que quiero es que tú digas las palabras y yo las voy a repetir. A mí eso no me gusta mucho, pero el chico estaba tan atado, estaba tan encadenado, había perdido el control, que yo le dije, repite conmigo, Señor Jesús, sálvame. Y el chico repitió, con esfuerzo, Señor Jesús, sálvame. Jesús ha venido para deshacer las obras del diablo, para quitar el poder y el control del diablo y para tomarlo él. No hay terreno neutral. Y mirad, esto es muy interesante. En el versículo 21, cuando Jesús entra en una sinagoga, había en la sinagoga un hombre endemoniado. Qué cosa tan rara. En una sinagoga había un hombre endemoniado, ¿no? Y aquí se nos cuenta una conversación entre el endemoniado y Jesús. O entre el demonio y Jesús. Dice el demonio, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Esto es un demonio aterrorizado. Así es como habla un demonio aterrorizado. Ante la presencia de Jesús, el demonio empieza a gritar histérico. Y aquí vemos la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual. Ante la presencia de Jesús, los demonios están aterrorizados. Y vemos varias cosas. Primero, que el demonio se niega a reconocer que Dios se haya hecho hombre. Esto es muy interesante. Si lees todo el Nuevo Testamento, verás que los demonios dicen Jesús, hijo del Altísimo, Jesús no sé cuánto, pero nunca dicen hijo del hombre. Si tú lees cómo Jesús se refería a sí mismo, Jesús siempre habla a sí mismo porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Porque el Hijo del Hombre, Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. Es decir, la principal mentira del diablo es Adán y Eva, Dios no te ama. Él no te ama. Él
no quiere que tú desarrolles todo tu potencial. Tú puedes ser Dios, pero Él no te ama. Dios se ha quedado para sí sus secretos, pero Dios es un Dios distante. Él no ama a los seres humanos. Esta es la mentira sobre la que el diablo ha construido su rebelión. Por eso el diablo no quiere reconocer que Jesús, que Dios, se ha hecho hombre. No tiene problema en decir que Jesús es Dios. No tiene problema en decir que Jesús es hijo del Altísimo. Pero es incapaz. Sé quién eres, el Santo de Dios. Es incapaz de reconocer que Jesús es Dios hecho hombre. Por eso dice la Escritura, en 1 de Juan 4:33, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. La Biblia llama al hecho de que Dios se hiciera hombre, lo llama en 1 Timoteo 3:16 el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que Dios ha sido manifestado en carne, que Él, y se refiere a Dios, se ha manifestado en carne. Y eso destruye la principal acusación del diablo, que Dios está lejos de nosotros. Y no. Cuando llega Jesucristo a este mundo lleno de gracia y de verdad, los demonios ya no saben qué decir. Solo les queda una cosa, solo le queda una estrategia al diablo, que Jesús no vaya a la cruz. Que por todos los medios posibles Jesús no vaya a la cruz. Y el diablo lanza sobre Jesús todas sus tentaciones para que por lo que más quieras no vayas a la cruz. No derrotes finalmente al mundo espiritual y rescates a tanta gente. Así que aquí vemos la autoridad de Jesús, que es sobre el mundo espiritual, que es total. Primero, destruye las mentiras del enemigo. Mirad, la herramienta principal del diablo, ¿sabéis cuál es? ¿Que se te muevan los cuadros por la noche? ¿Pegarte sustos cuando hay un apagón? No. La principal arma del diablo es la mentira. La mentira, la religión, la oscuridad espiritual, las filosofías, el mundo y sus placeres. Jesús viene a predicar. Al final del texto, todo el mundo iba buscando a Jesús y Jesús dice, ¿sabéis para qué he venido yo? Yo he venido para predicar, para esto he venido, dice el versículo 38. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Quizá nos llama mucho más la atención las sanidades, la liberación de demonios, pero la herramienta con la que Jesús trae liberación es por medio de la predicación de su palabra. Por medio de la predicación del mensaje de Dios, la oscuridad espiritual con la que el diablo tiene cautiva a la gente desaparece. Así que aquí vemos la autoridad de Jesús. Por cierto, también me disfruto mucho, lo reconozco, disfruto mucho cuando veo a Jesús hablando con estos endemoniados y los endemoniados huyen aterrorizados ante la autoridad del Rey que trae un reino. También vemos muchas personas enfermas en Galilea. Lo vemos cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no? Y son sanidades pequeñas. Esta sanidad que hizo Jesús a la suegra de Pedro no fue en una carpa, en una especie de espectáculo o de mega show. No, fue en la casa de Pedro. Jesús llega a la casa de Pedro. Oye, Jesús, perdona que no salga mi suegra, que está enferma en la cama. Y Jesús coge a la suegra, la toma de la mano. No le dice nada, simplemente la toma de la mano. La mujer se pone en pie. Está sana. Y se pone a guisar. Y se pone a servir al Señor. Y a servirles. El poder de Jesús es tan grande que Jesús hace sanidades incluso tocando. Es lo que decía del Among Us al principio, ¿no? Esa especie de esfera de luz, ¿no?, que hay alrededor del jugador. Jesús se mete en Galilea y como rey desprende una luz gloriosa. Y sanidades y liberación y bendición. Y también las personas enfermas son tocadas
por el Rey y por el reino de Dios. Mirad, el pecado es una consecuencia de la rebelión de los seres humanos. Desde el momento en que el ser humano empezó a alejarse de Dios, empezó a sufrir consecuencias en su cuerpo físico, no solo en su alma. Las consecuencias no fueron solo espirituales, sino le ocurrieron a él. Nos alejamos de Dios y empezamos a enfermar. Nos alejamos de la fuente de vida y empezamos a morir. Y la muerte y la enfermedad reinan desde los días de Adán, desde que los primeros seres humanos se alejaron de Dios. La enfermedad es una consecuencia y Jesús es la cura. A ver, no estoy negando a los médicos, que gracias a Dios por los médicos y por las medicinas y gracias a Dios por los farmacéuticos. Pero llegará un día en que el reino de Dios se manifieste plenamente y las pequeñas sanidades que se vieron, pequeñas, grandes sanidades que se vieron en Galilea no son nada comparables con la sanidad que experimentará hasta el último rincón de la tierra, cuando Jesucristo sea Rey sobre toda la tierra. Y quiero decir una cosa a aquellos que estáis enfermos. Yo sé que entre nosotros hay muchos que están sufriendo enfermedad. Algunas son enfermedades crónicas, enfermedades que debilitan. Algunas simplemente son enfermedades propias de una edad avanzada. Consuélate pensando en tu liberación. Hermano, hermana, que estás sufriendo enfermedades que te debilitan y que incluso te afectan emocionalmente. Anímate pensando en tu completa sanidad cuando el reino de Dios se manifieste. Porque no vas a estar enfermo para siempre si has creído en Jesucristo. Llegará el día en que Jesús, igual que tomó de la mano a la suegra de Pedro, Jesús mismo te tomará de la mano y te pondrás en pie sano, completamente sano, en el día de la resurrección. Así que anímate porque tu enfermedad no es para siempre. Quiero terminar con unas conclusiones para que podamos seguir pensando en este texto. El reino de Dios ha venido. Jesús es el Rey y ha traído sanidad, liberación y ha traído revelación por medio de la predicación de su palabra. Es muy importante que cada uno reconozca su propia oscuridad espiritual y su propia ignorancia de Dios. Si quieres que Dios obre en tu vida, tienes que comenzar humillándote. Yo sé que no es fácil humillarse, pero si quieres que Dios obre en tu vida, tienes que empezar reconociendo tu fracaso. Es más, te digo una cosa, si quieres que Dios obre en tu vida, tienes que renunciar a cualquier mérito que quieras colgarte en tu solapa. Si quieres que Dios obre en tu vida, tienes que renunciar a cualquier superioridad diciendo, pero hay gente peor que yo estoy por encima. Renuncia a eso, porque desde la perspectiva de Dios, tú estás igual que el peor de los galileos. Tan distante, tan lejos, tan ignorante de Dios, tan inmundo, tan contaminado. Jesús dijo que Él vino a predicar. ¿Estás permitiendo que haya ignorancia en tu vida? ¿Qué estás haciendo para crecer en el conocimiento de Dios? Jesús vino para ser Rey y para tomar el control de ese lugar que le habíamos dejado al diablo. Y yo te pregunto a ti, ¿estás permitiendo que Jesús tome el control de áreas de tu vida? Áreas de tu vida que tú piensas que son zona de nadie, pero no lo son. Son zona del diablo. Son zona del pecado. ¿Estás permitiendo que el reino de Dios inunde cada rincón de tu mente, de tus pensamientos, de tus obras? Confiésalo. ¿Estás alejado de Dios? ¿Detectas cualquier signo de enfriamiento espiritual que te está alejando progresivamente de Dios? Confiésalo, invócalo. Y si estás hundido, si estás desesperado, si estás totalmente... ¿Has perdido el control? Si has perdido el control, clama como el leproso. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Porque Jesús, la respuesta de Jesús siempre es la misma. Yo quiero. Sé limpio. Ninguno de los que se acercan a Jesús volverán a su casa vacíos. Ninguno de los que claman a Dios
volverán a su casa sin respuesta, porque Jesús busca y encuentra a todo aquel que clama a Él. Su respuesta es a los que claman. El problema es que a veces no queremos ni clamar. Clama a Dios, clama a Dios. Así que Jesús es el Rey. El Rey vino por primera vez, pero el Rey viene pronto. Y este reino, ya queda muy poco para que venga el Rey. ¿Sabéis cuánto falta? Os lo voy a decir. No lo sé. Pero sí os puedo decir que falta menos. Falta mucho menos. Porque la obra en la cruz se ha completado. El pago por nuestros pecados y la garantía de nuestro perdón ya está cumplida. Jesús resucitó. Y Él está reinando. Y ahora solo falta una cosa. Que Él vuelva a irrumpir en este mundo para tomar el control y para extender la bendición de Dios a cada rincón y a cada calle y a cada esquina y a cada país donde Jesús volverá a gobernar. Y yo te pregunto, ¿estás listo para la venida del Rey? ¿Estás preparado? ¿Estás preparando tu corazón? ¿Estás velando? ¿Estás orando? ¿Estás viviendo para ese reino y no para este reino que se está consumiendo? El reino de los hombres se acaba. El reino de los hombres está herido de muerte. Y por eso toda convulsión que estamos experimentando en nuestra sociedad no es ni más ni menos que el síntoma final de un mundo que agoniza y de un reino que se va a imponer y va a ser un reino eterno. Así que el Señor te bendiga, te guíe, te guarde. Y por cierto, luego Enrique dará métodos de contacto. Estamos a tu disposición. Si tienes más preguntas, si quieres que oremos por ti, por favor, cuenta con nosotros. Tenemos un correo y una página web. Que el Señor os bendiga.